Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Es un gran honor, Presidenta, tener esta oportunidad de dirigirnos a la comisión que usted preside y por su intermedio no solamente hacer llegar nuestro saludo a las señoras congresistas y señores congresistas, sino además agradecer por la atención que han tenido en los días previos en las mesas de trabajo que han sostenido nuestros técnicos con el equipo de la Secretaría. Hemos tomado debida nota, señora Presidenta, de las observaciones que se han formulado. En algunas ocasiones, señora Presidenta, hemos además presentado informes ampliatorios que fundamentan algunos de las iniciativas que hemos traído aquí. Señora Presidenta, el impulso del crecimiento y el desarrollo del país, objetivo en el que está comprometido el gobierno de la Presidenta Dina Boluarte, requiere de un manejo prudente y responsable de la economía. Requiere además estabilidad jurídica y reglas claras para los inversionistas que generen empleos y contribuyan a la mejora de la calidad de vida de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Ustedes, señora Presidenta, y nuestros ciudadanos son testigos del esfuerzo que venimos desplegando para crear condiciones adecuadas que permitan la recuperación rápida y sostenible de nuestra economía. Las cifras obtenidas en lo que va del año, señora Presidenta, son sin duda muestra del buen camino que estamos emprendiendo. El año pasado, Presidenta, fue un año muy duro. Fue un año que después de más de 25 años de crecimiento, el Perú, nuestra economía fue declarada en recesión y tuvimos un crecimiento negativo de 0,6. Señora Presidenta, hacia el primer trimestre, con satisfacción podemos anunciar que las cifras no solamente son positivas, sino que nos alientan a creer que vamos a seguir creciendo y vamos a cerrar este año con cifras de crecimiento superiores al 3%. Ello, señora Presidenta, se une no solo al crecimiento del Producto Bruto Interno en el primer trimestre y a la inflación que la tenemos controlada en una banda de 2 a 2,5, sino también a la puesta en marcha, Presidenta, de grandes proyectos de infraestructura que son el resultado de la recuperación de los niveles de confianza de los inversionistas en nuestro país. Necesitamos implementar, sin embargo, señora Presidenta, algunas medidas adicionales que prioricen el crecimiento a través de la inversión privada, esta que significa el 80% de nuestro crecimiento. Para ello, Presidenta, resulta fundamental avanzar en la simplificación de los procesos administrativos y en los trámites para mejorar además, señora Presidenta, la calidad regulatoria en favor del crecimiento y el desarrollo. Por eso nos hemos propuesto modernizar el sistema tributario, fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión tributaria. Con este propósito, señora Presidenta, y por su intermedio, a las señoras y señores congresistas integrantes de la Comisión, el último 3 de mayo, en un oficio debidamente refrendado por la Presidencia de la República y por el despacho del que habla, presentamos el proyecto de ley que propone ley que delegue en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional. Este pedido respetuoso, Presidenta, se hizo en el marco del artículo 104 de la Constitución, según el cual el Congreso de la República puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre materia específica y por un plazo determinado, con excepción de las materias que son indelegables a la Comisión Permanente, esto es, materias relativas a la reforma constitucional, aprobación de tratados internacionales y leyes orgánicas, entre otras. Es importante, Presidenta, señoras y señores congresistas, que esta figura de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que nació como consecuencia de la creciente complejidad que adquirieron las funciones del Poder Ejecutivo, permitan a este poder del Estado emitir normas con rango de ley, no por atribución directa del texto constitucional, sino por efecto de la ley autoritativa que ustedes, señora congresista, tendrán que evaluar. Esta ley autoritativa, Presidenta, enmarca las materias sobre las que pueden versar las normas a emitir, manteniendo dentro del marco constitucional la facultad de ejercer control respecto a los decretos legislativos, facultad que esta Comisión y el Congreso de la República sin duda ejercerán.
En el sistema de pesos y contrapesos, que forma parte de los principios de separación de poderes y de cooperación entre poderes, ahí es donde se cimienta el modelo constitucional peruano y en la coordinación entre sus poderes. Con ese latente y ese espíritu democrático agradezco la gentil invitación que han tenido ustedes, señora Presidenta, para el que habla y los ministros aquí presentes. Participamos en esta 23ª sesión ordinaria de la comisión que usted preside y acudimos con el mejor talante y disposición para sustentar, junto a los demás ministros de Estado, los alcances objetivos para la aprobación de las materias contenidas en el proyecto de delegación de facultades. Lo dije, señora Presidenta, en el discurso de investidura, para avanzar en la reactivación económica y además para fortalecer la seguridad ciudadana, dos grandes desafíos nos hemos planteado como Gobierno y por ello proponemos legislar con prioridad las siguientes materias, si me permite usted, Presidenta. Fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, unidas ambas, así como gestión de servicios públicos. Segundo, mejora de la calidad de la inversión pública. Tercero, fortalecimiento de COFIDE. Cuarto, reducción de los costos de transacción. Quinto, acceso y competencia en servicios financieros. Sexto, equilibrio fiscal. Séptimo, reforzamiento del Tribunal Fiscal. Octavo, modernización del sistema tributario. Noveno, política criminológica y penitenciaria. Décimo, desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas e intervención estratégica en el ámbito de influencia del terminal portuario de Chancay. 11º, seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital. Todas estas medidas, señora Presidenta, deberán plasmarse en los respectivos decretos legislativos conforme al artículo 104 de la Constitución Política y, por supuesto, al artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República. Asimismo, Presidenta, se debe resaltar que existen medidas que corresponden a recomendaciones establecidas por la OCDE y que nos permitirán asumir estándares y principios que elevarán nuestra competitividad y desarrollo. Durante los días 21, 22 y 23 de mayo, señora Presidenta, los equipos técnicos de los diferentes sectores del Poder Ejecutivo han presentado y sustentado cada una de las medidas en las materias mencionadas. Los asesores de esta comisión han tenido a bien interactuar con los técnicos del Poder Ejecutivo. Tenga la seguridad, señora Presidenta, y ustedes, señoras y señores congresistas, que se tomarán en cuenta cada uno de los criterios, observaciones, consideraciones, sugerencias y propuestas que ustedes nos han formulado a los aspectos priorizados según las recomendaciones que de estas mesas técnicas fluyen. De igual manera, señora Presidenta, es importante recordar que en cumplimiento de las normas vigentes sobre la materia, el Poder Ejecutivo deberá venir a dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de cada uno de los decretos legislativos que se emitan en el marco de las facultades delegadas. Este paquete de normas, señora Presidenta y señores congresistas, tiene por finalidad impulsar la reactivación económica, simplificar los procesos y trámites, mejorar la calidad regulatoria, impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social. Asimismo, pretendemos reformar la gestión de la actividad empresarial del Estado, modernizar el sistema tributario para regular la tributación de los modelos de negocios basados en la economía digital, perfeccionar las herramientas legales y administrativas a fin de hacer más eficiente la recaudación, fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión tributaria, reducir los riesgos de futuras controversias vinculadas a la aplicación de normas de precios de transferencia y dictar medidas para el pronto recupero de las deudas administrativas administradas por SUNAT. Cabe precisar, señora Presidenta, señoras y señores congresistas, que el ministro de Economía, así como los demás ministros, sustentarán cada una de las propuestas normativas que correspondan a su sector. En lo que a mí corresponde, señora Presidenta, como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, quiero reiterar que las materias que hemos propuesto y sustentado a través de los equipos técnicos de los organismos adscritos están referidas a cumplir recomendaciones planteadas por la OCDE a fin de lograr una inversión en infraestructura de calidad
y que sea ejecutada de manera transparente, responsable e inclusiva. En tal sentido, hemos propuesto una medida para que ANIN, Autoridad Nacional de Infraestructura, identifique, formule y ejecute inversiones ubicadas en las zonas de influencias del corredor logístico asociados al hub portuario de Chancay y con ello lograr agrupar inversiones y ejecutar obras con un enfoque territorial en coordinación y articulación con los diversos sectores del Ejecutivo, gobiernos regionales y locales. Asimismo, desde la PCM buscamos incorporar mejores prácticas y estándares de gobernanza para fortalecer la calidad regulatoria, impactando en el bienestar social de manera decidida, el desarrollo económico y la competitividad. Para ello, Presidenta, nos hemos propuesto contar con una regulación de alta calidad, moderna y eficiente, basada en las mejores prácticas internacionales y que proteja realmente a consumidores, trabajadores, al medio ambiente, promoviendo además la inclusión social, el desarrollo de las pymes, de industrias más competitivas, así como la innovación. Las modificaciones planteadas para fortalecer el rol de los actores principales, establecer con claridad efectos ante el incumplimiento y fortalecer la transparencia, responden a la necesidad, concluyo, Presidenta, a la necesidad de contar con la aprobación e implementación de estas medidas. Vinculado también con las recomendaciones planteadas por la OCDE, estamos promoviendo una medida para mejorar el régimen disciplinario del servicio civil a fin de hacerlo más idóneo en una actuación independiente. De la misma manera, señora Presidenta, como otra medida importante, deseo indicar aquella que nos va a permitir combatir la piratería como una de las causas que desalienta la inversión, afectando seriamente la economía de nuestro país y, por supuesto, alterando la estabilidad jurídica. Señora y señores miembros de la Comisión, el Perú necesita avanzar en el cumplimiento de objetivos orientados a la reactivación económica. Este paquete de medidas concretas, el que solicitamos y ponemos a vuestra consideración, responde a acciones prioritarias que el Gobierno requiere establecer para seguir afianzando el crecimiento y el desarrollo del país, y en especial, Presidenta, para mejorar las condiciones de vida de nuestra población. En este esfuerzo estamos juntos, Presidenta, el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Es un compromiso que trasciende a nuestras posiciones ideológicas, a nuestras banderas políticas. Es un compromiso que debemos cumplir con unidad en el marco del diálogo responsable, respetuoso, alturado y técnico. La cooperación y la democracia así lo exigen. Estamos seguros que el Congreso estará a la altura de lo que el país y nuestros ciudadanos esperan. Nosotros, Presidenta, acompañaremos en esta tarea. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Premier, por explicarnos el pedido de facultades, pero les informamos también que, por si acaso, a los propios ministros y congresistas, que el orden de la intervención nos ha hecho alcanzar la propia PCM. Así que ahora le va a tocar el turno al ministro de Energía y Minas, al doctor Mucho Mamani, y solo tiene 5 minutos. Ustedes van a decir que soy espesa, pero tenemos que controlar los tiempos. Cuando le falte uno, le voy a mostrar. Cuando usted ya acabó, tiempo. Si usted se pasó... Gracias, ministros. Están todos muy tensos, hay que relajarse. Adelante, señor Mucho. Señora Presidenta, señora Vicepresidenta, señor Secretario, señores congresistas, en esta oportunidad me presento ante ustedes para sustentar la importancia y la urgencia de la delegación de la facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria correspondiente al Ministerio de Energía y Minas. Propuesta 3.1.13, modificación de la Ley 38832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la energía eléctrica. Este gráfico nos muestra que nuestra matriz de generación eléctrica es vulnerable porque dependemos principalmente de la disponibilidad del agua y del gas natural para generar electricidad. El COES, que es el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, que es el operador del Sistema Eléctrico Nacional, alerta que la actual generación está llegando al límite de su capacidad y que el escenario se complicaría a partir del año 2026. Hay la necesidad de diversificar la matriz y que entreguen nuevas inversiones de generación para que las fuentes de generación se complementen y garanticen la seguridad de suministro a precios suficientes. Caso
caso no se haga nada, seguiremos quemando cada vez más diésel según proyecciones realizadas por Osinermin. Este va a repercutir en las tarifas que pagamos los 34.8 millones de peruanos. No esperemos que en el año 2026, en un escenario de tarifas altas y problemas en el suministro eléctrico, la población vuelva los ojos atrás y nos juzguen a quienes estamos ahora en la capacidad de cambiar esta situación. Propuesta 3.1.14, modificación del artículo 2 de la Ley 31992, Ley de Fomento de Hidrógeno Verde. La actual definición de hidrógeno verde que está en la Ley 31992, Ley de Promoción del Hidrógeno Verde, aleja al Perú de las definiciones rigurosas y alineadas con los estándares internacionales. En un contexto mundial de transición energética post-fósiles, el hidrógeno verde, para ser catalogado como verde, debe tener como insumo a la energía eléctrica que viene de fuentes renovables. Caso contrario, se corre el riesgo de generarla con hidrocarburos como el gas natural. Propuesta 3.1.15, decreto legislativo que establece medidas especiales para impulsar el desarrollo de la industria petroquímica, orientado en la producción de fertilizantes mediante el uso de gas natural. Se propone agilizar la permisología y contar con mecanismos para brindar sostenibilidad al desarrollo de la industria petroquímica, a fin de producir fertilizantes, de tal manera que se concrete el inicio de la inversión en el año 2024, teniendo en cuenta que la reserva de terrenos para su desarrollo ante la Superintendencia de Bienes Nacionales vence en octubre de 2024. En el Perú no existe producción nacional de fertilizantes y su precio depende de los precios internacionales y factores externos que le afectan, resultando necesario y urgente que se cuente con una planta petroquímica que brinde seguridad alimentaria de valor agregado al gas natural y mejore la competitividad del sector agrícola y de esta manera la canasta básica de cada familia. Propuesta 3.1.16, modificación de los artículos de la Ley 28749, Ley General de Electrificación Rural. Hay la necesidad de realizar ajustes en la Ley General de Electrificación Rural para poder avanzar en el logro del objetivo de cobertura eléctrica del 96% en la zona rural al año 2026, así como también avanzar en la eliminación del suministro provisional colectivo de la venta en bloque. Propuesta 3.1.17, fortalecimiento de la masificación de gas natural, creando un mecanismo de compensación para el acceso descentralizado que nivele los precios finales para los usuarios regulados del servicio de distribución por red de ductos a nivel nacional. Objetivo de la propuesta es crear el mecanismo de compensación para el acceso descentralizado al gas natural, cuya finalidad es nivelar los precios finales del gas natural para los usuarios regulados del servicio de distribución del gas natural por red de ductos a nivel nacional, lo que permitirá un ahorro entre 20% a 100% de las tarifas en las regiones, acelerar el acceso al gas natural y el desarrollo de las inversiones en las regiones del interior del país, así como beneficiar en el corto plazo a 350.000 consumidores en las regiones Lambayeque, La Libertad, Ica, Ancash, Arequipa, Moquegua, Tacna, así como en las demás regiones que aún no cuentan con un concesionario. Esta propuesta es urgente dado que el proyecto de ley que establece medidas para impulsar la masificación del gas natural lleva más de 2 años en el Congreso sin aprobarse. Propuesta 3.18, fortalecimiento del proceso de masificación de gas natural en las regiones que no son parte de una concesión, para que más hogares puedan acceder al gas natural. Su objetivo es modificar el artículo 5 de la Ley 29852, Ley de FICE, para que el FICE pueda financiar la operación y mantenimiento de los proyectos de masificación en las regiones no concesionadas como Junín, Ucayali, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, debido a que actualmente el MINEM viene llevando licitaciones para la construcción de la infraestructura contando con contratos suscritos para Huancavelica y Ciudad de Cusco, estando el proceso de licitación Quillabamba, por lo que es urgente contar con un operador hasta que estas regiones cuentan con un concesionario, lo cual permitirá beneficiar a un potencial de 100.000 hogares. Gracias, ministro. Yo les voy a pedir a los ministros que practiquemos un poco más, que sean un poco más concretos porque saben de qué se trata, ¿cierto?
Les pido disculpas por esta forma de cortar, pero nos estamos ordenando un poco porque somos muchos. Además, los congresistas van a intervenir haciendo preguntas y creo que es allí cuando ustedes pueden en esas respuestas fortalecer, ¿no? Porque solo son preguntas para saber cómo vamos a decidir después. Bueno, ahora le toca el turno al ministro de Economía, el ministro Arista Arvindo, por 10 minutos. Anunciamos que a él le tocaba 10 minutos. Adelante. Muchísimas gracias, señora Presidenta. En primer lugar, un saludo para usted y para todos sus colegas, los señores congresistas, que el día de hoy nos dan la oportunidad de venir a expresar algunas ideas y algunos planteamientos sobre mejoras en el sistema legal que necesitamos con urgencia a fin de potenciar más la reactivación económica que actualmente se viene observando en el Perú. Los números, los dígitos en estos meses vienen siendo muy positivos para nosotros, pero creemos de que Perú puede crecer aún más, pues nuestra proyección de crecimiento a fin de año es alrededor de 3.1, pero para ser sostenible, para poder luchar contra la pobreza, necesitamos crecer a tasas por encima del 5%. Y todo indica que Perú tiene inmensas posibilidades de lograr este crecimiento, pero tenemos que perfeccionar algunas normas, dar seguridad institucional y de alguna manera ser mucho más dinámicos en la modificación y reglamentación de algunas normas que todavía tenemos en el sector público. El firme propósito de las normas que el día de hoy venimos a presentar es la de desarrollar medidas para reactivar la economía, preservando la estabilidad macrofiscal. Sin estabilidad macrofiscal no podemos apostar a un crecimiento sostenido del país. Es sumamente importante mantener la estabilidad macrofiscal. En lo que es la reactivación, como le comento, preservando la estabilidad macrofiscal, tenemos algunos puntos. El primero es incrementar la recaudación. La economía digital es una economía ubicua, por lo cual nuestro marco legal no estaba preparado. Hoy tenemos proveedores que son ubicuos en el mundo, no sabemos dónde están, pero tienen que pagar su impuesto, como lo hacen en todos los países vecinos. Necesitamos mejorar nuestro marco tributario, por ejemplo, con las MIPES, y tenemos que alinear en general el sistema tributario de acuerdo a los estándares de la OECD, que siempre nos vienen pidiendo algunas mejoras y algunos cambios. En este contexto, también lo que queremos hacer es plantear un sinceramiento tributario a favor de todos los contribuyentes del país. En segundo lugar, lo que queremos es optimizar el gasto público, es decir, mejorar la eficiencia del gasto público. Y acá tenemos varias medidas. Menciono algunas de ellas. Establecer una nueva trayectoria del déficit fiscal para alcanzar el 1% del PBI en el mediano plazo. De acuerdo a las normas, nosotros deberíamos estar alcanzando el 1% de déficit del PBI para el próximo año, pero eso sería, en esta coyuntura especial, como ponerle un corset muy apretado, digamos, a la economía y obligar a que se reduzca de pronto el gasto, tanto corriente como en inversiones, y eso consideramos que no es el momento oportuno de realizarlo. En segundo lugar, lograr que la deuda pública se ubique por debajo del 30% del PBI. El gran problema no es que nos endeudemos más, el gran problema es que la economía peruana debe crecer más. En tercer lugar, establecer una menor tasa de crecimiento del gasto corriente. En los últimos años es el gasto corriente el que ha tomado mayor dinamismo dentro del gasto público. Evidentemente, si la recaudación es casi constante, el gasto corriente crece, el déficit se mantiene constante, la única forma de lograr esos resultados es reduciendo los gastos por inversión. Y eso no es bueno para un país que apuesta a crecer más del 5% en el futuro. Establecer la gestión fiscal subnacional. Hay algunos gobiernos locales, presidente, que en verdad yo diría están quebrados. Voy a mencionar algunos, el caso de Chiclayo, el caso de La Victoria, el caso de Rímac, la municipalidad de Rímac. Necesitan ellos que les lancemos algún salvavidas a fin de reflotar la gestión y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.
Fortalecer la administración financiera, tesorería y endeudamiento público y gestión fiscal de los recursos humanos del sector público. Implementar progresivamente el régimen del servicio civil. Generar un marco legal para la negociación colectiva y arbitraje laboral en el sector público. Siguiente. Necesitamos fortalecer la inversión pública, como le comenté anteriormente. Necesitamos simplificar y mejorar los procesos de APP. Estos procesos, muchos de ellos, por ejemplo, en el caso de obras por impuestos, tienen una legislación muy dispersa y hay que unificar esta legislación dispersa. En el caso de los proyectos por APP, que usualmente lo realiza Proinversión, necesitamos modificar ahí el rol de Proinversión. Se realiza la asignación de una determinada obra, pero en este caso Proinversión se queda en el partidor, ya no acompaña al ganador de la obra para que continúe con la ejecución de la obra. En todos los países vecinos hemos revisado esta legislación y lo que vemos tanto en Chile como en Colombia, países que comenzaron de repente un poco después que nosotros en este sistema, ellos tienen el marco legal que les permite, en este caso a Proinversión, acompañar al ganador de la obra hasta el final, hasta la entrega final de la obra. Necesitamos mejorar el proceso del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Es común escuchar de que un proyecto llega hace el cambio de año y ya no tiene recursos. Eso está mal, necesitamos cambiar esa lógica porque eso genera mucho gasto de recursos, tener obras paralizadas. Luego tenemos la optimización de regulación para la inversión y gestión de servicios públicos, la simplificación administrativa para las actividades productivas y el empleo formal. Tenemos una frondosa sobrecarga administrativa y es necesario ir desregulando este sistema o ir sustituyendo por sistemas que sean mucho más eficientes. Tenemos que mejorar el flujo de centros de atención de fronteras, sobre todo el de Tacna. Usted sabe que por las normas, esta norma es puntual para Tacna, tanto Cancillería realiza obras de infraestructura, pero hasta ahora no ha logrado realizarlo. Entonces lo que queremos es que estas obras de infraestructura las realice SUNAT de tal manera que podamos darle un mejor servicio a los que entran y salen del país, en este caso por la frontera de Tacna. La reducción de los costos de transacción, facilitar la suscripción de contratos en materia de contratación pública y fomentar las compras corporativas. Tenemos que mejorar la calidad de la inversión pública, agilizar la reactivación de las obras públicas paralizadas. Esto lo vemos los congresistas en general que nos ayudan viajando por todo el país. Ellos generalmente nos comentan de que las obras que están paralizadas en todo el país, sobre todo en la zona norte del país, con estos proyectos, al crearse ANIN se ha quedado ahí, y ANIN al hacerse responsable de obras superiores a los 200 millones, se ha quedado un espacio entre las obras de serio a 200 millones que no tienen financiamiento. Necesitamos buscarle financiamiento y sobre todo reactivar lo más rápido posible a todas estas obras. Luego tenemos el acceso y competencia en el sistema financiero. Necesitamos promover y fortalecer la interoperabilidad de los medios de pago digitales. Esta norma está propuesta por el Banco Central de Reserva. Tenemos actualmente una sola plataforma y queremos tener acceso a más plataformas. Y desgraciadamente está en una ley. La mayor competencia en las empresas transportadoras de valores. Tenemos solamente 2 empresas que realizan transporte de valores y es porque la barrera de la entrada es muy alta a este sector. Entonces esto hace que prácticamente se configure como un monopolio. Y yo siempre he dicho, lo que tenemos que promover es la competencia. Al final el ganador de esta sana competencia es el público, que va a pagar mucho menos por el uso del dinero la disposición de dinero en diferentes lugares del país. Necesitamos mejorar la supervisión de los fondos de inversión privados. Se han generado 2 o 3 escándalos precisamente por este problema, porque no hay una buena supervisión de los fondos de inversión privados, que a veces es complejo. El fortalecimiento de la banca de desarrollo COFIDE. Nosotros tenemos COFIDE como banca de desarrollo, pero no es un banco de desarrollo, Presidenta, porque es una banca de segundo piso. Lo que queremos es, al igual que nuestros vecinos, Chile o Colombia, queremos potenciar COFIDE para que sea un verdadero banco de desarrollo del Perú y que esté al servicio de todos los pequeños y medianos
productores. Queremos fortalecer el gobierno corporativo de COFIDE, promover la mayor participación de las entidades multilaterales, ojo, que digo multilaterales, en el accionariado de COFIDE. Ellos pueden llegar hasta el 10% del accionariado de COFIDE. Actualmente no tenemos ni 0%. Y eso es, en grosso modo, como le digo, el gran objetivo de nuestro planteamiento es generar mayor eficiencia en la economía para potenciar un crecimiento sostenido en el largo plazo. Y en el corto plazo lo que queremos es una sana reactivación económica, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Le va a tocar el turno al ministro de Desarrollo Agrario por 5 minutos. El ministro de Economía ha cumplido estrictamente su tiempo. Es más, le queda 1 minuto que se lo puedo dar a usted, si usted desea. Muy bien, adelante, 5 minutos. Sí. Gracias, presidenta. Por su intermedio, un saludo a todos los congresistas. Tenemos 3 temas en agricultura. El 3.146, que es la modificación a la ley de moratoria de los organismos vivos modificados, más conocidos como transgénicos. Con total transparencia, señora presidenta, quiero decirle que este es un tema un poco polémico. Hay posiciones respetables que se oponen a los transgénicos en Perú porque dice que puede haber una afectación a la biodiversidad, o hay gente que dice yo no quiero comer transgénicos. Indirectamente ya los comemos porque importamos maíz transgénico, aceites de soya transgénica. Todos nuestros pollos, nuestros cerdos se alimentan con productos transgénicos importados y estas importaciones están desplazando a nuestra producción nacional. Solo en maíz importamos cada año entre 600 y 800 millones de dólares, solo en maíz transgénico. En algodón, prácticamente nuestra producción nacional de algodón ha desaparecido. De 250.000 hectáreas que llegamos a tener en algún momento, prácticamente tenemos solo 10.000 hectáreas, precisamente porque el mundo se ha dedicado a producir algodón transgénico. No queremos afectar la biodiversidad porque nuestra propuesta está enmarcada en no se va a permitir estos cultivos en zonas de alta biodiversidad. O sea, no en sierra, no en condiciones de sierra ni en condiciones de selva. Solo en algunos sectores de la costa se va a permitir. Y no estamos hablando de todos los cultivos transgénicos. Nos interesa puntualmente 2, el maíz y el algodón. Y son productos que no se van a orientar al consumo humano. Es decir, no va a haber afectación a la gastronomía, digamos, ¿no? El maíz que se va a orientar a los pollos y a los cerdos, y el algodón a la industria textil y de confecciones. Ojo, por un lado estamos limitando los productos a lo que sea alimentación animal, o en el caso del algodón a los textiles y confecciones, y por otro lado no se va a permitir el cultivo de estos productos en zonas de alta biodiversidad. Así está la propuesta. Y lo que queremos es ganarle el espacio a las importaciones, precisamente. Importamos cerca de 4 millones de toneladas de maíz y, como le decía, el algodón prácticamente ha desaparecido. Entendemos que hay posiciones respetables que se oponen a esto, presidenta, pero nuestros productores nacionales lo necesitan y prácticamente están desapareciendo. Cada vez sembramos menos maíz y cada vez sembramos menos algodón. Y algo complementario sobre ello es que la moratoria, es decir, no se puede cultivar productos transgénicos en el Perú hasta el 2035. A partir del 2035 sí se puede. ¿Ya? Entonces, lo único que queremos adelantar es el plazo, para empezar de una vez y no seguir cediendo espacio a las importaciones. La posición técnica es permitir el avance de la tecnología en este caso, ¿no? Como hay gente que válidamente se opone a la inteligencia artificial o válidamente se opone a las vacunas modernas, también válidamente con sus razones se opone a este tema de los transgénicos, pero nuestra posición técnica como ministerio es a permitirlo de una vez, no esperar hasta el año 2035, sino permitirlo de una vez para poder hacerle frente precisamente al avance de estas importaciones. El siguiente tema, presidenta, es el 3.147. Es sencillo, tenemos un conflicto de normas en la ley que regula a las organizaciones de agua.
Una norma dice que tiene que haber elecciones este año y otra norma dice que tienen que cumplir 4 años de mandato. Si hacemos las elecciones este año, cumplirían solo 3 años de mandato. Por lo tanto, nuestra posición es que esto se ordene, que cumplan 4 años de mandato y que las elecciones sean el próximo año, ¿no? Y a partir de ahí no tendremos ningún problema a futuro. El tercer y último tema es el 3.54, el fortalecimiento del Fondo Agroperú. Es un fondo que lo administra el Ministerio de Agricultura, que permite el financiamiento a pequeños productores organizados a tasas preferenciales. Son tasas de 3.5% al año. Es una tasa de verdad bastante preferencial y la única forma que el productor tenga ese nivel de tasa es con este fondo. Pero este fondo se usa para 2 cosas. Obviamente para financiar y se usa como fondos de garantías también. Para garantizar que una banca privada, una caja rural le dé un crédito al pequeño productor. Lo que le queremos agregar con esta propuesta de norma es que se permita usar los recursos del fondo para darle asistencia técnica a ese productor que recibe el crédito. O sea, además de tu crédito, te damos asistencia técnica y además queremos subvencionar parte del costo del seguro agropecuario. Que esa plantación que recibe el crédito tenga un seguro agropecuario. De modo que son esos 2 añadidos, darle asistencia técnica y que haya un seguro agropecuario a ese beneficiario del crédito. Eso es todo, Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, ministro. Ha cumplido usted estrictamente el tiempo. Le toca, los congresistas están tomando nota, hay muchas preguntas que van a estar en el tintero y eso sí quisiera que ustedes estén preparados. Le toca el turno al ministro de Justicia, al ministro Melchor Arana por 5 minutos. Usted tomará después por la otra cartera de Relaciones Exteriores. Adelante. Muchísimas gracias, señora Marta Moyano Delgado, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento. A través suyo, un saludo también a los integrantes de esta comisión y a los señoras y señoras congresistas que están en el hemiciclo. Con relación al Ministerio de Justicia, estamos presentando un portafolio legislativo de varios temas. Voy a empezar con uno de ellos, que es el reforzar la prohibición de uso de celulares e Internet en las cárceles. El problema identificado es el siguiente. OCIPTEL ha reportado 44.594 cortes de servicio y bloqueos de terminales móviles por uso prohibido en los penales entre el 2021 y 2024. En el INPE se han incautado 33.184 celulares y 11.000 chips en los establecimientos penitenciarios. Los bloqueadores e inhibidores son insuficientes debido al empleo de antenas ilegales que logran evadir esta medida. La propuesta es que mediante un decreto legislativo se regule obligaciones y sanciones a las empresas de telecomunicaciones en el marco de la prohibición de comunicaciones ilegales al interior de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación. Con ello, que se lograría la disminución de la operatividad de bandas y organizaciones criminales desde y hacia los establecimientos penitenciarios y el fortalecimiento de la seguridad penitenciaria y salvaguardia de la seguridad pública. El siguiente, denominado reforzar legislación contra el crimen organizado. El problema identificado es que con la Ley 30.077 tiene vacíos que dificultan la persecución penal de organizaciones criminales. La Ley 30.077 es anterior a la implementación del nuevo Código Procesal Penal y a la creación de los tipos penales de organización criminal y banda criminal, por lo que se requiere ser actualizada. La propuesta permitiría regular las diferentes manifestaciones de la criminalidad organizada, precisando criterios de autoría y participación, además de ampliar los alcances al delito de banda criminal, y el impacto sería fortalecer la seguridad ciudadana, contribuir a establecer imputaciones más precisas, mejorar la investigación y elevar el reproche penal contra las organizaciones criminales. El siguiente, fortalecimiento del sistema penitenciario. El decreto legislativo 1328 estableció que el máximo órgano del INPE es un consejo directivo multidisciplinario de 6 miembros, el cual incluye representantes del Ministerio de Trabajo, MINSA y Menedo. Han transcurrido 7 años desde la expedición de esta norma y no se ha implementado dicho consejo directivo.
El INPE requiere una autoridad que pueda adoptar decisiones y ejecutarlas de forma inmediata. La propuesta es que se modifique el decreto legislativo 1328 para que la dirección del INPE esté a cargo de una jefatura de conformidad con el artículo 30 de la Ley del Poder Ejecutivo en lugar de un órgano colegiado. Y el impacto sería dotar de mayor celeridad la conducción y toma de decisiones vinculadas a la gestión, a la política criminal y penitenciaria. La intervención excepcional de las Fuerzas Armadas para proteger el orden interno. El decreto legislativo 1095 no regula de forma adecuada ámbitos y supuestos que constitucional y legalmente justifican la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas en materia de orden interno. Se requiere precisar cuándo la capacidad de la policía en control del interno ha sido sobrepasada. La propuesta es modificar el decreto legislativo 1095 para regular ámbitos que constitucionalmente garantizan la participación de las Fuerzas Armadas en los que se requiera su intervención. El impacto es permitir la oportuna intervención de las Fuerzas Armadas para la protección del orden interno, garantizando los derechos de la población y adecuar la legislación a los estándares de derechos humanos. Simplificación de inscripciones registrales. El Código Civil de 1984 dispone que las personas deben realizar inscripciones en diversas oficinas registrales dependiendo de su lugar de domicilio, la ubicación de los inmuebles y otros criterios. Si bien es cierto, ya existe actualmente una exigencia necesaria, ya que SUNAR cuenta con registros interconectados de alcance nacional, la propuesta es modificar los artículos pertinentes del Código Civil a efectos de eliminar los requisitos de territorialidad para la inscripción de títulos. Eso cómo impactaría mejorando la eficiencia de la SUNAR, obviamente en la población, y la reducción de costos también para la misma población. Un aspecto también de importancia es el registro de centros de arbitraje y árbitros. El problema identificado es que se han creado centros de arbitraje sin mayor rigurosidad. Muchos de ellos se han visto incluso inmersos en actos de corrupción, afectando la seguridad jurídica y la confianza en el arbitraje, que es uno de los sistemas que funciona en el país además. La legislación vigente no dispone que la inscripción de registros nacional de árbitros sea de manera obligatoria. La propuesta es establecer la obligatoriedad de inscripción en el RENACE de los árbitros y centros de arbitraje que operan en el país a cargo del Ministerio de Justicia, con lo cual se lograría un acceso a un registro sobre los árbitros y centros de arbitraje y mayor confianza en el arbitraje. He concluido, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias, ministro de Justicia. Y va a retomar ahora el propio ministro sobre la cartera de Relaciones Exteriores. Tiene 5 minutos. Relaciones Exteriores. Gracias nuevamente, señora presidenta. Con relación a la presentación al marco de delegación de facultades para el Ministerio de Relaciones Exteriores, la propuesta es 1. Proyecto de decreto legislativo sobre traductores públicos juramentados. Este primer proyecto busca legislar la actividad de los traductores públicos, que se encuentra regulada en una legislación que data de 1970, que como se verá es obsoleta e insuficiente. No concuerda con normas del procedimiento administrativo, la calidad regulatoria, problemas que no permiten incluso realizar procesos de selección, lo que se traduce en la insuficiencia del actual de 54 traductores. Entre las principales disposiciones propuestas tenemos la comisión de creación, me refiero de la Comisión de Traductores Públicos Juramentados, así como el Comité de Fiscalización, el proceso de selección de traductores públicos juramentados, que establece diversos requisitos, eliminar el fondo de garantía, regular la potestad fiscalizadora y sancionadora aplicable a los traductores públicos juramentados, y el beneficio redundará en un mejor control sobre sus actividades y el servicio que se presta a la ciudadanía. El segundo, proyecto de decreto legislativo que modifica el decreto legislativo 1350, decreto legislativo de migraciones. Este segundo proyecto busca fortalecer el marco normativo en materia migratoria, modificando el decreto legislativo 1350, decreto legislativo sobre migraciones, a efectos de complementar las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores con el objeto de regular servicios, incrementar los niveles de seguridad en las decisiones sobre calidades migratorias y definir competencias que repercuten en la situación jurídica y en el ejercicio de derechos de las personas migrantes
nacionales y extranjeras. Entre las principales disposiciones, reconocer el carnet de identidad emitido por Relaciones Exteriores en el marco de sus competencias como idéntico valor al carnet de extranjería. Propone también mecanismos para la regularización de extranjeros en situación irregular por exceso de permanencia, lo cual permitirá gestionar de manera más razonable estos casos, evitando que dichas personas tengan que abandonar el país y asumir costos adicionales para regularizar su situación. Se hace necesaria también la modificación de algunas disposiciones referidas a la gestión de los registros migratorios para una evaluación del registro migratorio. Y asimismo se hará precisiones sobre aspectos de la política nacional migratoria con el fin de aclarar responsabilidades entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Superintendencia de Migraciones. El tercero, proyecto de decreto legislativo sobre interoperabilidad para la evaluación del riesgo migratorio. Este tercer proyecto busca la implementación de la interoperabilidad entre las entidades competentes en materia migratoria, con la finalidad de fortalecer la evaluación del riesgo migratorio y contribuir a la seguridad nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores viene elaborando este proyecto con el objetivo de abordar un contexto migratorio complejo caracterizado por el incremento y diversificación de los flujos migratorios y por un creciente desafío al control migratorio y a la seguridad nacional y orden interno. Entre las principales disposiciones se encuentran las siguientes: creación del Sistema Integrado de Evaluación del Riesgo Migratorio como plataforma de interoperabilidad para el intercambio de información, análisis y toma de decisiones. Este sistema tiene por finalidad fortalecer la evaluación del riesgo migratorio a través de la integración, actualización y disponibilidad permanente de la información relevante para la identificación de amenazas y vulnerabilidades asociadas a los flujos migratorios. Y finalmente, constituir el Comité Técnico de Coordinación Interinstitucional de dicho sistema como instancia de articulación y coordinación permanente. He concluido, señora presidenta. Muchas gracias, ministro. Le toca el turno ahora al ministro Walter Enrique Estudillo, de la cartera de Defensa. Tiene igual usted 5 minutos. Adelante. Gracias, señora congresista Marta Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, y por su intermedio un saludo a las congresistas de dicha comisión, asimismo a todos los presentes en el hemiciclo. Voy a presentar 4 temas. El primero, referido a la modificatoria del artículo número 17 de la Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Como se puede apreciar, las Fuerzas Armadas solo participan en 2 de los 7 procesos, vale decir, en preparación y respuesta. La propuesta del decreto legislativo es ampliar la participación de las Fuerzas Armadas a los otros procesos, teniendo en consideración que éstas cuentan con unidades de ingeniería que tienen las capacidades para poder actuar en favor de las poblaciones más vulnerables. Con esta propuesta se lograría la participación efectiva de las Fuerzas Armadas a requerimiento de los gobiernos regionales, gobiernos locales y otros sectores del Poder Ejecutivo. El siguiente tema es referido a la intangibilidad de bienes inmuebles del sector defensa. En los últimos 10 años, 47 predios de las instituciones armadas han sido transferidos a favor de otros sectores o gobiernos regionales o locales, sin contraprestación alguna, sin otro terreno donde reubicarse, sin presupuesto para la reubicación o construcción de nuevas instalaciones, lo cual afecta el normal funcionamiento y obviamente atenta contra la seguridad nacional. La propuesta es que mediante el proyecto legislativo se logre la intangibilidad e imprescriptibilidad de los predios e inmuebles de las instituciones armadas y sea declarada con una norma con rango de ley, porque la actual normativa tiene calidad de decreto supremo, el 024 y el 032. Obviamente, con este decreto legislativo, si hubieran razones justificadas, podrían realizarse algunas transferencias, pero siempre y cuando se tenga en cuenta la contraprestación debida para no afectar
a las instituciones armadas. En el tercer tema, sobre el Congreso en marzo del año pasado promulgó por insistencia el decreto la ley 31702, ley que adscribe la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional a la presidencia del Consejo de Ministros. Esta ley es de particular importancia porque prácticamente lo que busca es reactivar a esta Secretaría que fue, en términos prácticos, desaparecida o extinta, ya que con el Decreto Supremo 061 de 16 de agosto de 2016 se declaró que pasa el Ministerio de Defensa en función por absorción. Es decir, para dar cumplimiento a esta ley que promulgó el Congreso, estamos proponiendo un decreto legislativo porque esa Secretaría está extinta y lo que se cree es crearla para poder cumplir con el deseo expreso de esta ley del Congreso. En cuanto al último tema, la ley 30999, ley de ciberdefensa, en su segunda disposición complementaria final, establece que el Ministerio de Defensa presenta las modificaciones, derogaciones e incorporaciones a las normas correspondientes a las Fuerzas Armadas en materia de la presente ley. Igual acá en la propuesta lo que se busca es cumplir lo que dice esta ley, de tal manera que se pueda hacer las adecuaciones necesarias, tanto en la ley del Comando Conjunto, en la ley del Ejército del Perú y en la ley de la Marina de Guerra del Perú, en vista que en la ley de la Fuerza Aérea no hay ningún inconveniente por cuanto ellos ya tienen contemplada la capacidad de ciberdefensa. Es todo, señora Presidenta. Muchas gracias, ministro. Estamos tomando nota de todo. Le toca el turno al ministro Quero Gaime, el ministro de Educación. Tiene usted 5 minutos. Muy buenos días, señora Presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, congresista Marta Moyano. Por su intermedio, permítame saludar también a los congresistas y las congresistas que nos acompañan, a la vicepresidenta Tudela y congresista de la República, al congresista Martí Corena, secretario de la Comisión, a los congresistas Raimundo, Alba, Cutipa, Bellido, Castillo, Juárez, Echáiz, al congresista Paredes y a los congresistas aquí presentes. En esta ocasión presentamos respetuosamente 3 propuestas que desde el sector educación ponemos a consideración del Honorable Congreso de la República a través de la Comisión de Constitución y Reglamento. En primer lugar, proponemos la posibilidad de hacer la modificación de la Ley 30512, la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes, que está con el numeral 3.1.43 y que plantea la posibilidad de sincerar las condiciones básicas de calidad, planteando una etapa de admisibilidad que permita subsanar aspectos formales en breve tiempo para los procesos de licenciamiento de los institutos superiores tecnológicos. Esto podría tener un impacto favorable en alrededor de 62.000 estudiantes de manera directa y nos permitiría atender con plazos suficientes lo que implica todo el proceso de licenciamiento con el fin de tener una gestión oportuna de los recursos humanos y financieros para la atención de esos expedientes. Esto nos permitiría evaluar mejor los requisitos de admisibilidad previo a la etapa de evaluación integral, regular el periodo de duración de cada etapa del procedimiento de licenciamiento y para ello desearíamos contar con un plazo de procedimiento de 120 a 200 días hábiles y por eso solicitamos esta modificación de la ley. Esta propuesta no implica ni requiere recursos adicionales del pliego ni del Tesoro Público.
El segundo planteamiento, la segunda propuesta legislativa es la posibilidad de modificar la ley 31.318, la ley que regula el saneamiento físico legal de los bienes inmuebles del sector educación destinado a instituciones públicas, con el numeral 3.1.44. La problemática que buscamos atender y resolver de la mano del Congreso de la República es que podamos contar con un procedimiento mucho más célere para atender todo lo relacionado con el saneamiento físico legal. Esto tendría un impacto muy importante a nivel nacional, ya que nos permitiría agilizar el mejoramiento de nuestras instituciones educativas y ya que contamos con 55.358 instituciones educativas a nivel nacional, de las cuales solamente el 53% tiene el saneamiento físico legal en las mejores condiciones. Y el restante, casi la mitad, señora Presidenta, tenemos algunos problemas que nos imposibilitan el mejoramiento de esta infraestructura y la intervención oportuna tanto del Ministerio de Educación a través del PRONIET como de los gobiernos regionales. Esto nos permitiría avanzar en una implementación y mejora del procedimiento para sanear la norma físico-legal en lo que respecta a los establecimientos educativos y tampoco genera ningún gasto al Estado, ni al Ministerio, ni a los gobiernos regionales en cuyo ámbito se ubican las instituciones educativas. El último punto, señora Presidenta, es la modificación de la Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, a fin de fortalecer el marco regulatorio del sistema deportivo nacional en materia antidopaje, con el numeral 3.1.45. Esto es particularmente importante, señora Presidenta, por su intermedio a los demás congresistas también, porque este año estamos organizando en el Perú 5 mundiales. Vamos a tener unos Juegos Bolivarianos también y el próximo año otros, así como también estamos preparándonos para recibir los Juegos Panamericanos en el año 2027. Esto implica actualizar la independencia del sistema antidopaje para que no ocurran casos que ya hemos conocido en el pasado y que podamos enfrentar de manera mucho más independiente estos temas del dopaje en el deporte y cuidar a nuestros deportistas y a nuestros futuros campeones. La problemática que hemos observado tiene que ver con el hecho de que la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, ha observado que no tiene suficiente independencia operativa nuestra oficina, nuestra Comisión Nacional Antidopaje, la actual ONAD. Y por lo tanto tenemos que avanzar en el reconocimiento a la Asociación Antidopaje del Perú, que es la única entidad nacional rectora en materia antidopaje en el país. Por lo tanto, planteamos la posibilidad de modificar algunos artículos y derogar otros en la Ley 28036. Esto nos permitirá avanzar en esta independencia operativa para cumplir con los estándares internacionales y en materia de financiamiento no demandará recursos adicionales ni al pliego, ni al Tesoro Público, ni tampoco supone o implica transferencia de recursos económicos ni compromisos financieros. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias, ministro. Le toca el turno al ministro Vázquez Sánchez por 5 minutos, el ministro de Salud. Adelante. Gracias, Presidenta. Con la venia del señor Premier, empiezo a sustentar lo que corresponde al sector salud en cuanto al proyecto de ley 7752 del Ejecutivo. Solamente tenemos, Presidenta, 4 puntuales temas o proyectos en los que solicitamos delegación de facultades en salud. Los 2 primeros tienen que ver con derogatorias de disposiciones complementarias finales en leyes que ya han perdido vigencia anteriormente, ¿no? Tenemos, en el primer caso, se propone derogar la segunda disposición complementaria final de la ley
28588 que se aprobó en el 2005 y que se refiere a la ley que incorpora al CIS a la población mayor de 17 años en situación de extrema pobreza y pobreza. En el 2005, Minedu propone esta ley porque no solamente incluía esta incorporación de pacientes al CIS, sino que también temas del sector educación, pero esta ley ha quedado ya fuera de vigencia, no se logró reglamentar en su momento porque luego aparecieron nuevas leyes que ampliaban estas coberturas. Actualmente tenemos la población total que no tiene ningún tipo de seguro, garantizada su aseguramiento y subsidiado totalmente la atención en el CIS. Ya no tendría sentido reglamentar esto y sería innecesario ya pues porque ha sido regulado por normas posteriores y lo que buscamos es mejorar el ordenamiento jurídico existente dada la naturaleza de la regulatoria. No genera ningún gasto adicional, al igual que el otro proyecto que busca derogar la única disposición complementaria final de la ley 29761 que se aprobó en el 2011, donde se proponía o se aseguraba el financiamiento público de los regímenes subsidiado y semicontributivo del aseguramiento universal de salud. Ahora ya no hay régimen subsidiado o semisubsidiado, todos son subsidiados según nuestra normativa actual y eso ya haría también innecesario reglamentar, por lo que pedimos que nos den facultades para derogar y ordenar mejor nuestro marco jurídico. Y en el tercer proyecto sí es un tema que se viene aplicando o se venía aplicando en el marco de la emergencia, pero a través de decretos de urgencia, que como ya sabemos su naturaleza es temporal. Necesitamos que se pueda ya legislar para que esto tenga carácter permanente y es básicamente para facultar al CIS a afiliar a todos los peruanos y a los residentes en el país bajo el régimen subsidiado completo y permanente. Es decir, estamos garantizando y tenemos el presupuesto en el CIS para atender de manera subsidiada totalmente a los peruanos, incluso a los extranjeros que están formalmente con residencia en nuestro país, pero esto tenía un marco legal temporal que eran decretos de urgencia. Lo que queremos nosotros es hacerlo de manera ya permanente a través de una ley y para eso pedimos las facultades legislativas porque esto en el plano de la realidad ya se viene siendo, el CIS tiene presupuesto para esto, ya no va a necesitar una demanda adicional de recursos y solo que necesitamos el marco legal para que esto no se detenga. Y el último punto, Presidenta, es fortalecer la regulación sanitaria de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Tenemos casi 17,000 expedientes de estos productos que están pidiendo registros sanitarios y no se abastece dentro del marco actual que se regula DIGEMIT para poder hacer todos los procedimientos que normalmente hacemos para los productos nuevos y lo que busca esta norma es que aquellos productos que ya tienen este registro sanitario y se comercializan sin ningún problema en los países de alta vigilancia sanitaria puedan aquí pasar sin necesidad de hacer todo el proceso de verificación, ensayos clínicos que demoran años y que nos generan esta acumulación de expedientes. En este último punto, Presidenta, hay una ley que está en camino propuesta por el Congreso, por una bancada de este Congreso de la República y queda la opción también de ustedes si nos dan la facultad legislativa o se aprueba esa ley a través del Congreso. Los tres primeros puntos sí nos ayudarían bastante para poder hacer economía administrativa y poder hacer más aplicables las normas y evitar mayor burocracia. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministro. Simplemente para volverles a informar que todo lo que esté en trámite en el Parlamento, sobre eso no se dará facultades y sobre lo que dice la Constitución, obviamente. Tiene el turno el ministro González Guerrero, ministro de la Producción. Tiene usted 5 minutos.
Muchas gracias, Presidenta. Señores congresistas, desde el Ministerio de la Producción estamos planteando 5 medidas orientadas a la reactivación económica. Una de nuestras principales medidas es la modificación de la Ley 30.063 para el fortalecimiento del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera SANIPES. Una actividad importante en el desarrollo de la economía de nuestro país en las zonas altoandinas y en las zonas amazónicas es la acuicultura. Tenemos casi 13.000 unidades productivas acuícolas, de las cuales 9.000 son unidades productivas de subsistencia. Sin embargo, actualmente no existe un marco regulatorio que permita otorgar certificaciones sanitarias a los acuicultores de subsistencia, ¿no? Estamos hablando de acuicultores de zonas altoandinas que se dedican al tema del cultivo de la trucha y de las zonas amazónicas que se dedican al cultivo de la gamitana y el paco, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos planteando es otorgar competencias al SANIPES para que permita la certificación de los acuicultores de subsistencia. De esta forma, facilitamos que más de 9.000 acuicultores de subsistencia accedan a mercados con la garantía de sus productos sean inocuos, ¿no? Establecemos un procedimiento mucho más ágil para que ellos puedan tener la habilitación sanitaria. Otra medida que estamos planteando es el fortalecimiento del Instituto del Mar del Perú, de IMARPE. IMARPE es una institución científica reconocida internacionalmente, ¿no? Con profesionales de mucha experiencia y de mucha trayectoria. No obstante, su marco regulador viene de hace 50 años atrás aproximadamente. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es establecer al IMARPE como ente rector de las investigaciones acuáticas y pesqueras. IMARPE está restringido, limitado a la evaluación de las especies hidrobiológicas. Sin embargo, hay otras actividades, por ejemplo, los estudios en la Antártida, los estudios en alta mar, los estudios de fondos marinos, que lo viene realizando el IMARPE, pero no está regulado. Entonces, nuestro planteamiento es dar estas competencias al IMARPE para el fortalecimiento precisamente de estos estudios científicos que nos permiten dinamizar la actividad pesquera en general, ¿no? O sea, artesanal, de mediana escala, industrial. Otro tema que estamos impulsando es la eliminación del doble estándar de la calificación para las MIPES. Actualmente el Perú tiene 2.300.000 empresas, de las cuales el 99% son micro y pequeñas empresas. Y esta problemática es que tenemos un doble estándar de calificación de las micro y pequeñas empresas. Uno, para las empresas constituidas antes del 3 de julio del 2013 y otro estándar después del 4 de julio de 2013 hacia adelante. Establecían la normativa como micro y pequeña empresa, la normativa del 2013 está orientada al volumen de ventas y al número de trabajadores, y posteriormente al 2013 está solamente orientada al volumen de ventas. Entonces, eso genera un doble estándar y lo que estamos planteando es eliminar el doble estándar de la calificación para las MIPES a través de la derogación de la tercera disposición complementaria de la Ley Transitoria 30.056. La definición de las MIPES dependerá exclusivamente al nivel de ventas, ya no al número de trabajadores con este doble estándar, ¿no? ¿Y cuál es el impacto? Simplificación del acceso a la REMIPE. Más de 780.000 micro y pequeñas empresas podrán acceder al REMIPE y a sus beneficios. Y reducción de costos administrativos de la REMIPE. Otro tema que estamos planteando es la modificación del Decreto Legislativo 1199 para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Parques Industriales. Actualmente tenemos un Sistema Nacional de Parques Industriales, sin embargo, no se tienen parques industriales en el marco de este sistema. O sea, es un sistema muy agudo para que distintas zonas de desarrollo industrial puedan acceder a este sistema. Por ejemplo, actualmente existen espacios de desarrollo industrial no considerados en el sistema, como zonas industriales, áreas y centros industriales, polígonos, sectores, entre otros. Lo que estamos planteando es incorporar al Sistema Nacional de Parques Industriales todos los espacios de desarrollo industrial. De esta forma, fortalecemos el sistema de parques industriales,
generamos un ordenamiento del sistema de parques industriales que actualmente está disperso y generamos espacios de desarrollo industrial formalizados. Y por último, Presidenta, señores congresistas, estamos planteando la modificación de la Ley 30.327 para la creación de la nómina de especialistas de evaluación ambiental del sector producción. Como todos sabemos, muchos de los ministerios tienen una nómina de especialistas, el Ministerio de la Producción no, y eso implica demora en los procesos, ¿no? Tenemos actualmente, la problemática es que tenemos un alto número de expedientes de proyectos de inversión para evaluación de sus instrumentos de gestión ambiental por un valor superior a los 690 millones de soles. Con esta nómina nos permite acelerar los procesos de certificación ambiental. Es todo, Presidenta. Gracias. Bien, muchas gracias, ministro. Toca el turno al ministro de Transporte, el señor Reyes Espejo. Tiene usted 5 minutos. Muy buenos días, señor presidente, por su intermedio a los demás congresistas. Vamos a presentar 4 proyectos de decreto legislativo. El primero está vinculado a la lucha contra llamadas y mensajes con fines ilícitos. Aquí el tema viene, la siguiente, por favor. Hay un incremento en los últimos tiempos en mensajes, distintos tipos de actos ilícitos asociados a mensajes de texto y a llamadas de voz, lo que se conoce como phishing y smishing, que utilizan como método, digamos, como medio delictivo los servicios de telecomunicaciones. La idea aquí es justamente poder, la propuesta básicamente consiste en modificar los artículos 3, 4 y 5 del capítulo 2 complementario del decreto legislativo 702, que declara de necesidad pública el desarrollo de las telecomunicaciones y que aprueban las normas que regulan la promoción de inversión privada en el sector, con la finalidad de tipificar las infracciones por el incumplimiento de estas nuevas obligaciones a cargo de las empresas operadoras. Aquí el propósito es básicamente establecer estas medidas preventivas de forma tal que se evite el progreso de estas llamadas y de estos mensajes de texto, y de forma tal que las empresas de telecomunicaciones puedan hacer una intervención preventiva, de un lado, o reactiva, dependiendo del caso. Este tipo de comunicaciones son, digamos, recurrentes y son rastreables. La idea ahí es tener el marco para poder intervenir. Una segunda propuesta de legislativo es el que busca promover el despliegue de los servicios públicos de telecomunicaciones mediante la tecnología de quinta generación o superiores. Acá tenemos que partir del hecho de que el Perú se encuentra rezagado en cuanto al tema de la asignación de espectro para las frecuencias, para la tecnología 5G. A la fecha, comparado con lo que están en nuestros pares de la región, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y la República Dominicana, estamos todavía atrás. Ellos ya hicieron la asignación de estas frecuencias. Y para que ustedes tengan idea, al tercer trimestre del 2023, solo 30 distritos de los 1.891 del país cuentan con el servicio de 5G, es decir, 1.5% de los distritos a nivel nacional. La idea aquí es, el mecanismo actual plantea que esto se haga a través de preinversión, este proceso de asignación, y lo que estamos planteando es justamente que se permita modificar esta ley para poder hacer una asignación distinta. ¿Por qué? Porque hay 4 operadores de telefonía móvil y la verdad no vamos a encontrar en una subasta más interés que de los 4. Entonces, hacer el proceso a través de preinversión nos va a tardar de 2 a 3 años o hasta 4, cuando sabemos ya quiénes son los postores, porque no hay más postores, y la idea es hacer justamente una asignación de espectro a cargo del Ministerio, pero con compromisos de inversión por parte de las empresas, y a la vez también hacer el reordenamiento del espectro, porque este espectro fue asignado para usos distintos del que hoy día tiene la 5G. La idea es justamente que este proyecto de ley nos permita establecer medidas para promover el despliegue de los servicios públicos de telecomunicaciones que utilicen 5G a través de mecanismos especiales y facultativos para el otorgamiento de concesiones con asignación de espectro radioeléctrico, sujeto al cumplimiento de compromisos de inversión en atención al valor de dicho recurso natural, modificando además el artículo 58 del decreto legislativo 702 para estos efectos. Una tercera propuesta es justamente un proyecto de decreto legislativo que modifique la ley 30.900, que fortalece y además fortalecer la función regulatoria tarifaria de la ATU. A la fecha, la ATU
La idea es lo que planteamos es habilitar que ATU pueda, a través de acuerdos con los concesionarios, establecer tratos directos y que de esos tratos directos se generen compromisos de pago en caso que ATU esté de acuerdo en ello. Esto lo que va a evitar es la paralización y suspensión del servicio brindado por los corredores complementarios y por los nuevos concesionarios, pero además también estamos planteando darle facultades regulatorias y tarifarias a la ATU para las nuevas concesiones. Es decir, ahí estamos ya terminando una serie de infraestructura y necesitamos ahora asignar nuevas concesiones de transporte que van a requerir justamente que la ATU pueda tener capacidad de intervenir a través de regulación tarifaria, y para ello se está planteando el tema de incorporar temas de contabilidad regulatoria, el régimen tarifario, pero además también estamos planteando que estos contratos de concesión los apruebe el Consejo Directivo y no un funcionario de tercer nivel como está ocurriendo el día de hoy. Y finalmente se está planteando la modificación del decreto legislativo, la modificación del decreto ley 98, la Ley Nacional de Empresas de Puertos del Perú. Actualmente la ley dice que ENAPU tiene duración indefinida y su domicilio está en la provincia constitucional del Callao. Lo que estamos planteando es que diga que tiene duración indefinida y su domicilio social será definido en el estatuto de la empresa. ¿No? Tenemos, al día de hoy, no hay operación portuaria de ENAPU en el Callao, sin embargo tenemos a 292 trabajadores adscritos a ENAPU en el Callao, que creemos que podrían estar ubicados en alguna otra sede social y corporativa de la empresa, y que esto es importante para efectos de tener una asignación eficiente de los recursos. Esto, Presidenta, con todo lo que decir. Gracias. Muchas gracias, ministro. Le toca el turno a la doctora Pérez de Cuellar, ministra de Vivienda y Construcción. Adelante, tiene 5 minutos. Muy buenos días, Presidenta. Saludo a través de su persona a todos los miembros de la comisión. Nosotros tenemos 5 propuestas de delegación de facultades, todas ellas están referidas a reactivación económica y a su vez a mejoramiento de los servicios de vivienda y de agua y el servicio de agua y desagüe. Con respecto a la primera propuesta, esta propuesta está destinada a establecer una regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones. Como ustedes saben, de acuerdo al informe del Doing Business del 2020, el Perú sigue teniendo demoras muy largas en la obtención y en la tramitología de licencias de habilitaciones urbanas y edificaciones. Tenemos un plazo de 206 días y lo que busca esta propuesta es justamente acortar esto. El objetivo es establecer un marco normativo que permita mejorar la emisión de licencias de habilitación urbana y de edificación, así como mejorar la supervisión y ejecución de dichas obras por parte de las municipalidades. Todos conocemos lo que hemos estado viviendo en los últimos meses, estos conflictos entre municipalidades y promotores inmobiliarios, y lo que buscamos es justamente regular esto para que no sucedan situaciones similares. Debemos, por lo tanto, eliminar barreras burocráticas, justamente es una de las recomendaciones de dicho informe, barreras burocráticas y legales en favor no solamente de los proyectos inmobiliarios, sino sobre todo en favor de los administrados. También tenemos que optimizar los procedimientos, los plazos y los costos. Asimismo, generar una mayor y mejor predictibilidad y seguridad jurídica para la inversión inmobiliaria y simplificar y acelerar los procedimientos administrativos de dichas licencias. Los beneficios es la reactivación económica, promoviendo en especial la construcción de viviendas, pero en particular de vivienda social y equipamiento urbano, así como también incidir en términos de reactivación económica, promoviendo toda la cadena de valor, es decir, toda la cadena de proveeduría en el sector construcción. Es importante señalar que esta propuesta no vulnera las competencias de las municipalidades establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Siguiente. La segunda propuesta sería la de decreto legislativo que modifica la Ley 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. El objeto es fortalecer la planificación de ciudades y de centros poblados, impulsando el cierre de brechas en vivienda y infraestructura urbana.
que es lo que visualizamos, es la inexistencia de un marco normativo para la planificación de centros urbanos o centros poblados rurales. Se requiere también de precisiones para la regulación de los instrumentos de gestión del suelo a fin de hacerlos más eficientes y atractivos y eliminar las incongruencias que existen hoy en la Ley DUS. Se requiere también generar beneficios urbanísticos equitativos a las cargas urbanísticas existentes. Esto responde a un problema que ya tenemos desde hace algunos años, que es el despoblamiento de los centros poblados rurales y que migran hacia la ciudad, y lo que buscamos es que haya una mejor cohesión y esto pueda retener a los talentos en estos centros poblados. La tercera propuesta es el decreto legislativo que declara de necesidad pública e interés nacional la intervención estratégica e integral en el ámbito de influencia del terminal portuario Chancay y aprueba disposiciones especiales por su construcción y su funcionamiento. El objeto es declarar de necesidad pública e interés nacional la intervención estratégica e integral en el ámbito de influencia, como ya dije, del puerto, estableciendo una regulación especial de los instrumentos de gestión del suelo y del financiamiento urbano en dicha zona de influencia. Ante el inminente lanzamiento o puesta en funcionamiento del puerto de Chancay en noviembre del 24, se requieren 3 medidas rápidas y urgentes y evidentemente vitales. Uno es garantizar la planificación territorial y urbana que soporte el funcionamiento del puerto. 2, garantizar la implementación de los planes. Y tercero es garantizar la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo. Con ello queremos evitar la especulación y el tráfico de terrenos ubicados en el ámbito de influencia, cosa que ya está sucediendo. Priorizar la ejecución de proyectos de inversión pública de forma integral y articulada con los diferentes sectores y, obviamente, generación de vivienda de interés social en el ámbito de influencia. Se estima que la presión inmobiliaria va a multiplicarse por 5. Entonces, es sumamente importante que estos instrumentos de gestión puedan aplicarse a la brevedad y podamos recibir el puerto de manera más planificada y que los diferentes proyectos de inversión de educación, de agua y saneamiento, de las comisarías, etcétera, pueda hacerse de manera ordenada. Finalmente, la penúltima propuesta es el decreto legislativo que establece disposiciones para promover el desarrollo de la construcción a través de tecnologías no convencionales. El objeto es crear el marco legal para la innovación en el sector construcción y ordenar las funciones del CENSICO en el Ministerio de Vivienda. Y también promover el uso de tecnologías y sistemas constructivos no convencionales, por ejemplo, módulos listos en fábrica y traslados a obra para la vivienda social, los cuales emplean materiales o procesos constructivos no regulados por el actual Reglamento Nacional de Edificaciones. Lo que hemos descubierto es que no existe una ley de promoción de la innovación en el sector construcción, existe un déficit de laboratorios para ejecutar los ensayos de materiales y los empresarios tienen que viajar al extranjero para poder validarlo y eso obviamente encarece los costos. Por ejemplo, como les decía, no existen estos laboratorios y eso complejiza obviamente la labor de innovación y obviamente diversificar los procesos constructivos y abaratar costos. Los beneficios permitirá la ejecución de edificaciones a un menor costo, en menores tiempos y sin generar tantos residuos, siempre y cuando obviamente no se ponga en riesgo la seguridad y la funcionalidad. Un ejemplo de esto fueron las obras desarrolladas en los Juegos Panamericanos del 2019. Los sistemas no convencionales promueven innovaciones tecnológicas para el sector construcción, impactando obviamente en toda la cadena de proveeduría. Y finalmente fomentará el mercado de vivienda social en beneficio de toda la población. Y finalmente la última propuesta, la quinta, es aquella que optimiza el marco normativo para la adecuación progresiva de los prestadores de servicio de saneamiento. El objeto es
impulsar de manera integral el proceso de adecuación de los prestadores de servicios de saneamiento a los instrumentos de gestión ambiental y a la autorización de vertimientos. Los beneficios que esto conlleva es precisa la naturaleza del plazo estimado en relación a la presentación del IGA, establece un IGA simplificado para el caso de las PETARES, integra la autorización de vertimientos con el IGA, prioriza la implementación de PETARES en caso de soluciones integrales y habilita a que el Ministerio para intervenir en soluciones basadas en la naturaleza para que las pequeñas municipalidades puedan cumplir con la norma y no ser sancionadas por el ente regulador. Muchas gracias, señora Muchas gracias, presidenta. ministra. O sea, usted se ha pasado 2 minutos, pero hay algunos que dejaron algunos tiempos. Toca el turno a la ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la señora Teresa Hernández Cajo. Adelante. Señora Presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, señores y señoras congresistas, me dirijo a ustedes para presentar ante la Comisión un proyecto de decreto legislativo elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cuyo objeto es modificar el Código Penal, con la finalidad de optimizar el marco legal que tipifica la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual y el chantaje sexual, considerando en estas conductas típicas el uso de tecnología digital. Estos actos, a través de las tecnologías digitales, constituyen manifestaciones de discriminación contra las mujeres y tienen un fuerte impacto en ellas, constituyendo una violación de sus derechos humanos y un continuo de manifestaciones múltiples, interrelacionadas y recurrentes de violencia en estos ámbitos privados y públicos también, incluidos los entornos tecnológicos, conforme se ha reconocido ya en la recomendación número 35 de la CEDAW. Los actos de vulneración del derecho a la intimidad y la violencia por las tecnologías digitales incide en la brecha digital de género. Al respecto, se ha señalado que dicho tipo de violencia es una de las razones por las que las mujeres se retiran de Internet. Las investigaciones indican que el 28% de mujeres que fueron objeto de violencia basada en las TICs han reducido deliberadamente su presencia en línea y que las mujeres en el rango de edad de 18 a 24 años tienen una alta probabilidad de sufrir acoso sexual, además de amenazas físicas en línea. Dado que es un fenómeno relativamente nuevo, no hay suficientes datos en torno a la violencia digital. Sin embargo, un estudio del año 2015 de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas señala que el 73% de mujeres habrían vivido alguna forma de violencia de género en línea y que el 61% de estas situaciones han sido generadas por varones. Asimismo, estudios sobre la dimensión de género de la violencia en línea indican que el 90% de las víctimas de la distribución digital no consensuada de imágenes íntimas son mujeres. Cabe resaltar que 1 de cada 5 usuarias de Internet vive en países donde el acoso y el abuso de las mujeres en línea es extremadamente improbable de ser castigado. Sumado a ello, en la actualidad existen diversos programas de software que utilizan técnicas de aprendizaje automático para intercambiar la cara de una persona con la de otra. Estos programas se están usando para crear videos pornográficos falsos y publicarlos en línea. Con estos videos se ataca en particular a mujeres que participan en medios digitales. Sin embargo, se prevé que su uso se extenderá, puesto que esta tecnología se ha vuelto más accesible incluso para usuarios que no son expertos. Además, dado que los videos falsos utilizan técnicas de aprendizaje automático, a la larga podría ser difícil distinguir entre un video falso y un video real, sin la ayuda de herramientas forenses. A fin de enfrentar esta problemática expuesta, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables propone
completar el tipo penal incorporando nuevas modalidades de la comisión del delito de violación de la intimidad con el objeto de brindar protección a niñas y adolescentes y mujeres que se ven sobreexpuestas y sexualizadas mediante la difusión de imágenes y materiales audiovisuales o audios con contenido sexual y que emplean el uso de tecnologías digitales como la inteligencia artificial. Proponemos entonces que se incorpore como elemento constitutivo del tipo que la difusión también recaiga sobre imágenes que tienen apariencia de fotografías, que es lo que se está haciendo ahora con la tecnología digital, apariencia de videos o apariencia de audios reales que han sido creados, elaborados o modificados con tecnologías digitales. Proponemos que se incorpore un segundo párrafo para abordar los supuestos en que el material íntimo fue obtenido con anuencia de una persona, pero fue difundido sin su consentimiento. Y finalmente, en coherencia con las modificaciones antes señaladas para el caso del delito de chantaje sexual, previsto en el artículo 176 del Código Penal, 176C, se ha considerado necesario también incorporar esta nueva forma de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual que tienen apariencia de fotografías, que son modificadas con la nueva tecnología, apariencia de videos o audios reales, ¿no? Y que han sido elaborados y modificados por estas nuevas tecnologías. Ante las nuevas amenazas que presentan las tecnologías emergentes y considerando a niñas, niños y adolescentes como población más expuesta y más vulnerable a esta problemática, se ha considerado necesario establecer como protección reforzada agravar la pena cuando se trate de víctimas menores de 18 años de edad. Señoras y señores congresistas, las propuestas expuestas contribuirán a la reducción de la violencia facilitada por tecnologías digitales. Cabe mencionar que esta propuesta se alinea a la Política Nacional de Transformación Digital. Muchas gracias. Gracias, ministra. Le toca el turno a ministro Carlos Castro Vargas, ministro de Ambiente. Tiene 5 minutos. Muchas gracias, señora congresista, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, y por su intermedio un saludo a los señores y señoras congresistas. Voy a presentar 2 modificaciones. La primera, la modificación a la ley 27446, a la ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y la segunda modificación a la ley 30327, la ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible. Como verán en la problemática en la siguiente lámina, el Perú no es competitivo frente a nuestros países vecinos como Chile, Colombia y Brasil en materia de promoción de las inversiones, porque tenemos una vasta tramitología, y esta tramitología que atañe a todos los sectores, incluido a los gobiernos regionales y locales, no hace que los proyectos puedan ser viabilizados en los plazos correctos. Como podemos ver ahí, ya la ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental establece plazos según las categorías de los estudios ambientales y la complejidad de los mismos, y hemos excedido, por ejemplo, de la declaratoria de impacto ambiental, que es para un proyecto muy simple, de 30 días a 12 meses, los estudios semidetallados de impacto ambiental, que son para proyectos medianos, previstos en 90 días, estamos aprobándolos en 3 años, y los estudios de impacto ambiental detallados para proyectos complejos como el puerto de Chancay o los proyectos mineros, previstos para 120 días, los estamos aprobando en 4 años. Eso realmente no nos ayuda y no nos pone a la altura para poder atraer inversiones. Por lo tanto, necesitamos corregir los permisos que se dan de manera secuencial, es decir, primero la certificación y después los otros permisos. Necesitamos hacerlo que los permisos sean en simultáneo. Necesitamos fortalecer la coordinación entre los sectores, pero también necesitamos que el Interambiente, que es un mecanismo que se aprobó hace muchos años, sea funcional para todos los sistemas y no solo para uno, ¿no? Y también dotarlos de herramientas. En la siguiente lámina estamos proponiendo cuáles son las soluciones. La ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
lo que queremos es que la obligatoriedad a la clasificación anticipada y otras herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que anticipadamente un proyecto ya debe saber qué tipo de instrumento le corresponde, sea una DIA, un semidetallado, un detallado, dependiendo de la complejidad, y los sectores tienen que tener identificado los tipos de proyectos que se dan en dichos sectores, de tal manera que le damos predictibilidad a los proyectos y esto corre mucho más rápido. Lo otro es mejorar el contenido de los estudios ambientales y esto pasa por modificar los términos de referencia de cada uno de los sectores, puesto que se han incorporado en el transcurso de los años, de más de 23 años que tiene ya esta ley, se han incorporado requisitos, procedimientos y criterios que lo único que han hecho es incrementar la burocracia y dilatar los espacios. Entonces hay que mejorar el contenido de los estudios modificando los términos de referencia. Lo otro es fijar las etapas dentro del plazo total de la evaluación, ¿no? Hoy se hace uno por uno. Primero se aprueba la certificación ambiental, luego se va al permiso 1, 2 y 3 y así se nos van los años pidiendo los permisos. Eso tiene que ser en un solo acto administrativo. Y coordinación y articulación periódica entre las entidades. ¿Qué quiere decir esto? Que son los sectores los que priorizan y identifican qué proyectos son los de mayor envergadura y de mayor importancia para el desarrollo del país, y ahí es donde hay que darle todo el esfuerzo. Eso nos va a llevar al sistema de evaluación de impacto ambiental, uno, a cumplimiento de plazos, optimización de procesos, mejora en la calidad técnica de evaluación de impacto ambiental y la predictibilidad y la celeridad que necesitan cada uno de los proyectos. La modificación a la ley 327, que es la ley de promoción de crecimiento económico y desarrollo sostenible, las soluciones que planteamos es que aplicar el interambiente es en un solo acto todos los títulos habilitantes, ¿no?, que deben darse a un proyecto. Esto en el transcurso de los años realmente ha sido un fracaso porque no se ha enfocado bien y lo que queremos es que no solo se aplique a los grandes proyectos, sino que el interambiente debe ir también a los proyectos pequeños y los proyectos medianos, de tal manera que en simultáneo podamos obtener los permisos de las entidades opinantes o las entidades que otorgan títulos habilitantes. El otro es homogeneizar los plazos previstos en la ley. Cada sector no puede poner los plazos, sino que debe ser un plazo uniforme según la complejidad de los proyectos. Establecer el acompañamiento en la línea base. Hoy se acompaña a la línea base, sin embargo ese acompañamiento al momento de la evaluación es cuestionada. Entonces, ¿para qué estamos acompañando en la línea base si vamos a cuestionar lo que nosotros mismos estamos acompañando? La idea es que este acompañamiento sea ya validado en campo y no tengamos ninguna objeción. Esto nos va a ayudar a una ejecución oportuna de proyectos, al cierre de brechas. Y finalmente están alineados a las dos recomendaciones que nos ha hecho la OCDE. La primera es actualizar el alcance de nuestras normas de impacto ambiental y la segunda es que los permisos ambientales sean integrados como lo estamos haciendo hoy. Y este es el dato final. En la siguiente lámina tenemos 123 proyectos, señora presidenta de la comisión, que equivalen a 21.000 millones de dólares que están ahí esperando el trámite y están todos atorados por estos plazos innecesarios y trámites burocráticos. Lo que queremos es optimizar la tramitología y procesos para la ejecución oportuna de los proyectos de inversión y así tanto los proyectos públicos, privados y mixtos puedan darse en los plazos oportunos. Eso es lo que quería expresarle, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Le toca el turno a la ministra de Cultura, la ministra Orteaga Peña. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, presidenta de la comisión, congresista Marta Moyano, congresistas que nos acompañan también. Buenos días. Estamos aquí desde el Ministerio de Cultura también para proponer algo que a ustedes les interesa, la simplificación administrativa y la mejora de los servicios públicos para el ciudadano. Compartimos esta preocupación, pero también compartimos el rol de la protección y la conservación de nuestro patrimonio cultural tan vasto, tan importante, que debemos seguir cautelando para las futuras generaciones. En el marco de una armonía, de un equilibrio, queremos, en la primera medida que me permito sustentar el día de hoy, es contarles de algo que ustedes ya conocen. El certificado de inexistencia de restos arqueológicos en superficie es un certificado que es la línea base, digamos, para nosotros como cultura, que permite realizar las inversiones. No hablamos de las grandes inversiones, sino de todas las inversiones, de aquellas que necesitan, por ejemplo, los agricultores para ampliar su frontera agrícola,
o aquellas que necesitan las personas que quieren construir una parte o ampliar una parte de su casa. Lo que estamos proponiendo, señora presidenta, es crear un diagnóstico arqueológico de superficie, que no es un procedimiento, sino más bien es una alternativa que viene desde el especialista, como arqueólogos colegiados y habilitados, inscritos también en una nómina que también estamos proponiendo crear de especialistas. No es un procedimiento administrativo, el trámite o en este caso el diagnóstico no está sujeto a plazos y tampoco cuenta con límites como sí lo hace el CIRA. En el caso del CIRA tenemos un plazo de 20 días hábiles, es un procedimiento que está regulado en el TUPA y tiene un límite de extensión hasta 30 hectáreas. Por lo tanto, si es que hay alguna inversión que supera las 30 hectáreas, tienen que hacer duplicidad, triplicidad y hasta multiplicidad de procedimientos. En este caso estamos proponiendo una alternativa, no estamos dejando de lado el CIRA se mantiene, sin embargo esta es una alternativa regulatoria que va a permitir que se genere también una reactivación en relación a el trabajo para los arqueólogos, pero sobre todo previa evaluación y requisitos en la nominación, en la nómina de especialistas. Ello también nos va a ayudar a nosotros como sector a conocer y reconocer y registrar bienes arqueológicos, sobre todo bienes del patrimonio cultural. Como ustedes conocen, ya contamos con un sistema de información de arqueología, el SIGDA, y que a raíz de esta propuesta vamos a seguir nutriéndola desde el lado de los especialistas, sobre todo los arqueólogos. Esa es una primera propuesta. En la siguiente propuesta también va en relación a la simplificación administrativa y la calidad regulatoria. En este momento, señores congresistas, realizamos una duplicidad, digamos, de autorizaciones en relación a las licencias de funcionamiento. Como ustedes conocen, las licencias de funcionamiento las otorgan las municipalidades. En este caso, el Ministerio de Cultura, previo a todos estos trámites, ya emite opinión favorable sobre las ordenanzas que regulan la zonificación, incluso lo que incorpora los usos. En este momento, las personas vienen al Ministerio de Cultura a nivel nacional y solicitan una opinión sectorial. Esta opinión sectorial es previa y luego nuevamente van a la municipalidad, donde otra vez opina el Ministerio de Cultura. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es realmente transparentar y sincerar que los que tienen la rectoría sobre las licencias de funcionamiento son las municipalidades, previa, obviamente, opinión favorable de las ordenanzas que regulan las licencias y los usos. Aquí estaríamos beneficiando directamente, sobre todo a aquellas pequeñas y medianas empresas e incluso emprendimientos. Estamos en estos momentos, por ejemplo, tenemos un análisis de que recibimos 75 solicitudes mensuales y con la capacidad que tenemos atendemos a duras penas 40. Se nos quedan en el aire 35, lo que conlleva cada mes a tener un nudo, en realidad, un procedimiento burocrático que no se atiende en los plazos correspondientes y que debería de ser atendido realmente por las municipalidades. En la siguiente diapositiva les muestro dos propuestas para mejorar también la gestión de los servicios públicos. Y una tiene que ver con la pertinencia cultural y lingüística. Estamos en un país totalmente pluriétnico, multicultural, como ustedes bien conocen. Hay una brecha social que tenemos que seguir trabajando. En estos momentos tenemos certificados más de 2.800 servidores públicos como parte de nuestros cursos de traducción e interpretación, incluso de certificación de lenguas. Esta alternativa regulatoria lo que va a permitir es que en cada uno de los servicios públicos se pueda brindar estos con pertinencia cultural, haciendo uso de este universo de funcionarios públicos que ya se encuentran certificados. La atención de las entidades públicas en aquellos espacios o en aquellas regiones que se ameritan deben ser brindados en el idioma local, con ámbitos, por supuesto, de predominancia lingüística de las lenguas originarias o indígenas. Quiere decir que sí tenemos oferta y también tenemos demanda. Por lo tanto, esta regulación
nos va a permitir que estos servicios lleguen con pertinencia, con oportunidad y de acuerdo al tema lingüístico en cada uno de las áreas geográficas de nuestro país. El otro tema que está en la misma lámina está anterior, por favor. Sí, hemos visto también que hay una brecha muy fuerte en relación a la visita o a la pertinencia o a la apropiación cultural de los peruanos. Según ENAPRES, en el 2022, solo el 11.7% visitó algún patrimonio cultural. Aquí tenemos que tener la facultad, y se las pedimos a ustedes para trabajar de la mano, la posibilidad de generar tarifas diferenciadas. Hemos visto que la tarifa de cada uno de los museos y los sitios hace que se distancien nuestros niños, nuestros adolescentes y en realidad los nacionales. Esto nos va a permitir romper la barrera. Y finalmente, solo dos relacionadas a la reactivación económica en relación a elevar nuestro Registro Nacional de Trabajadores del Arte y la Cultura a ley para que sea constitutivo de derechos y finalmente una norma que ya estuvo vigente durante la pandemia y que necesitamos realmente para articular los esfuerzos con nuestra Policía Nacional, la posibilidad de tener esta medida especial para la recuperación extrajudicial. La siguiente, por favor, de bienes inmuebles del patrimonio cultural. Es también un pedido nuestro para poder reactivar y activar realmente el poder de policía para evitar las invasiones. Gracias, Presidenta. Muy bien, muchas gracias, ministra. Se ha pasado usted 2 minutos, pero ha sido productivo. Le toca el turno al ministro de Martín y Montes, ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Adelante, tiene 5 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Saludarla y por su intermedio a los miembros de la Comisión. Señora Presidenta, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene 2 propuestas. La primera es el fortalecimiento de los servicios públicos de protección social para su adaptación preventiva a fin de garantizar su continuidad ante situaciones de emergencia. Lamentablemente hay una realidad, señora Presidenta, de las personas más afectadas en una emergencia se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. Y acá tenemos unas cifras, 40% más de ocurrencia de desastres en los últimos años son a esta población. 36.6% de personas del quintil de ingresos más bajo fue afectado por sequías, inundaciones, plagas, entre otros choques. 1.4 más de probabilidad de caer en pobreza hasta el siguiente año de ocurrido el evento natural. Y el 96.4% de los hogares afectados sufrieron pérdidas económicas. El 52% perdió ingresos. El 12.5% perdió bienes y patrimonio y el 31.3% ambos. Debido a las pérdidas económicas, 20.5% disminuyó su consumo de alimentos y 16.9% gastaron sus ahorros y capital. ¿Qué proponemos? Primero hay que transitar de una actuación reactiva, que es lo que siempre sucede, hacia una protección social adaptativa, que es un sistema ya internacional. Desde una respuesta ante emergencias de asistencia humanitaria, que existe y es importante hacerlo, hacia una protección social adaptativa ante emergencias. La respuesta sobre asistencia humanitaria se visualiza cuando hay una prioridad en atención a necesidades inmediatas de la población para salvaguardar su vida. Esto normalmente es lo que hace INDECI cuando intervienen rápidamente. Y nosotros queremos ir a una ampliación de prioridades en condiciones mínimas de bienestar. Estamos hablando de salud, de educación, de alimentación complementaria. Estamos hablando de acciones contra la violencia, la protección especial a la población y servicios de cuidado. Eso, obviamente, en las horas siguientes a una emergencia no se da, ahí solamente se resguarda la vida. Posteriormente a eso, hay una serie de servicios que quedan limitados y que no tenemos hoy en día la normativa necesaria para actuar diligentemente, no solamente el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sino todos los otros servicios de protección social. Luego, hoy día tenemos centrada en la oferta existente de los servicios sociales y nosotros queremos adecuar esta adecuación integral de la oferta de servicios para lograr una continuidad, efectividad y oportunidad para una rápida atención según el tipo de emergencia. Y hoy día atendemos afectados hasta la culminada de la emergencia, identificados territorialmente. ¿Y a dónde queremos ir?
a unas expansiones planificadas y habilitaciones para acompañar a la población previa y post-emergencia hasta que su situación, digamos, se regularice. Sobre esto, ¿cuáles son las medidas que planteamos y el enfoque integral para garantizar la adaptación oportuna ante la atención? La adaptación previa, progresiva, pero obligatoria de servicios existentes y sus modalidades de entrega, un procedimiento simplificado, intercambio de información nominal y acceso a sistemas y plataformas de información para la planificación y colaboración, exoneración de condicionalidades de atención temporal a nuevos usuarios afectados por las emergencias, incluyendo migrantes y refugiados, y adelanto de entrega de bienes y servicios. Asimismo, acciones de colaboración para intervenir entre niveles de gobierno cuando se supere la capacidad operativa de un gobierno regional o local para todas las emergencias. El marco legal específico que complementa la acción del Estado en atención de la población pobre y vulnerable en contextos de emergencias es nosotros lo que estamos buscando con esta propuesta. En la segunda propuesta, señora Presidenta, nosotros estamos presentando una modificación del decreto legislativo 1274, llamado Aguamás, a fin de permitir la aprobación y ejecución de inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y de Gestiones de Inversión. Tenemos unas cifras que entre el 2017 y el 2019, cuando funcionó o cuando tenía recursos esta intervención de Aguamás, se destinó mediante estos 47 millones a 244 centros poblados. Intervenimos 244 centros poblados, recuperamos 256 sistemas de agua a partir de 142 proyectos y esto generó no solamente la consecuencia de tener un mejor sistema de agua, sino 6.224 empleos, reactivación económica. Hoy en día tenemos un marco normativo, el decreto legislativo 1274, esto fue aprobado en diciembre del 2016, sin embargo esto fue aprobado en el marco de lo que en aquel entonces era el sistema de inversión privada, el SNIP, y por lo tanto en las ejecuciones de intervenciones solamente se considera rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en centros poblados rurales. La finalidad de intervención era reducir el déficit cualitativo de la infraestructura y contribuir al acceso de agua segura y saneamiento por parte de las poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema. ¿Cuál es nuestra propuesta normativa, señora Presidenta? Modificar de esta norma los artículos 1, 4, 6 y la primera disposición complementaria del decreto legislativo 1274. Decreto legislativo que regula la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación, mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural del país, Aguamás. ¿Qué permitirá esto? La aprobación y ejecución de inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTE-P. Estamos, ¿no es cierto?, implementando dos medidas más para poder intervenir en los sistemas de agua, existentes, que hoy día, según el Instituto Nacional de Estadística de la Población de Ámbito Rural, tienen acceso a una agua por red pública el 76%, pero solamente el 22% cuenta con un sistema de saneamiento adecuado. Lamentablemente, ese otro gran porcentaje hoy día no tiene una intervención efectiva. Muchas gracias. Gracias, ministros. Les agradezco a todos los ministros que hayan hecho su intervención y nos hayan sustentado. Ahora vamos a entrar a la etapa de los congresistas, no para el debate de fondo porque no es el estadio, simplemente es para absolver algunas preguntas que puedan tener los congresistas respecto de las intervenciones y, por supuesto... Ha terminado la sustentación del proyecto de ley 7752 que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, la actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional. Volvemos a estudios. Congresista Chay.